Bueno, ¿qué les parece si podemos orar al Señor y comenzar con la clase de hoy día? Una clase interesante, a mi punto de vista, por supuesto, y que creo que nos va a ayudar mucho a empezar esto de tratar de ir viendo la administración de iglesias, ¿sí? Hoy día, eh, digamos, en estos días, estuve hablando con el director de la parte de Santiago, de hermano Luis Cordero, pastor, y le preguntaba un poco cómo es el tema de lo que se hace a nivel de UCB allá, y porque yo he estado, sé algunas cosas, pero obviamente no todas, porque no estoy en las reuniones como ustedes lo están, algunos de ustedes como líderes, en las convenciones, y especialmente las últimas, donde han ido tratando temas como lo que hablábamos la semana pasada, el tema del pastorado, el ancianato, todo esto que se está tratando, ¿cierto? Pero sí entiendo que hay una declaración doctrinal que ustedes, digamos, han ido compartiendo ya como a nivel, digamos, de UCB. Entonces, las cosas más finas, digamos, que pueden suceder con algunas reuniones que tengan, decisiones que van a tomar a nivel de convenciones, obviamente que eso ya sería como ver la administración quizás de una forma distinta. Entonces, como hay todavía decisiones que están tomando como UCB ustedes en cuanto al tema del ancianato, en parte influye lo que significa la toma de decisiones, porque hay toma de decisiones que justamente se dan como denominación, ¿cierto? Por un lado, después esas decisiones bajan a las iglesias o van a las iglesias locales, y de ahí la iglesia local entonces trabaja también en base a esas decisiones. Entonces, hablando con el pastor Lucho, o Luis, me mandó la declaración de fe de la UCB. Entonces, yo quiero ver una parte con ustedes que entiendo que es una parte, es algo que ustedes ya, por así decirlo, ustedes ya manejan. ¿Sí? Entonces, si ustedes, yo espero que, digamos, déjenme ver si lo puedo encontrar. Aquí está. Ustedes me dicen si lo están viendo en este momento. ¿Están viendo la declaración? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, Sí, quiero ir a la parte solamente de iglesia, porque es la parte que nos compete, ¿sí? Entonces, lo quiero leer primero para que estemos, digamos, todos tengamos un conocimiento de lo mismo, que se da desde la UCB, desde el mar norte hasta la más al sur, ¿sí? Bueno, pero ahora oremos al Señor antes. Padre, quiero darte gracias que ya puedo estar con mis hermanos, Señor, reunidos en esta clase, y oro para que sea de bendición para ellos, Señor, también para mi propia vida, que nos podamos edificar juntos, Señor, y comprender, Señor, esto de cómo administrar algo que tú has puesto, Señor, en las manos de hombres imperfectos, algo tan perfecto como es tu iglesia, Señor, tu cuerpo, tu esposa, Señor, la cual tú, Señora, anhelas cuando vengas a buscarla, Señor, encontrarla, Señor, de la mejor manera, aunque ya ante ti somos santos y perfectos, pero en nuestro andar diario sabemos que todavía, Señor, estamos en esta santificación. Dirígenos, Señor, a conversar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leo un poco. Acá lo que dice el texto está en su pantalla también. Dice, creemos y enseñamos que la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal que está en todas partes del mundo, y es el universal que no tiene ni fronteras ni tiene edades, es decir, estamos hablando desde el primer siglo hasta el día de hoy. De la cual Él es su cabeza, hablando de Cristo, ¿cierto? Compuesta de todos aquellos que confían en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y están las citas bíblicas. La iglesia se inició en el día de Pentecostés por la obra de el Espíritu Santo, y representa el propósito especial de Dios durante la edad presente, ¿sí? La iglesia universal se manifiesta por medio de las iglesias locales, ¿cierto? A las cuales Dios proveyó todo lo necesario para adorar, orar, edificar espiritualmente y testificar de su nombre. La iglesia local eh, es edificada al reunirse regularmente para la exposición de la palabra de Dios. Además, el Señor Jesucristo otorgó a cada iglesia local autoridad y autonomía, y hay varios puntos allí. Número uno, reconocer a sus propios líderes y elegir a sus propios pastores y o ancianos, ¿sí? Esta es la idea que hay ahí. Número dos,
reconocer diáconos y diaconisas en la iglesia. ¿M? Punto 3, administrar sus propios recursos. 4, cuidar y mantener la unidad y la doctrina de la iglesia. Punto 5, reconocer y reunir. Em, ¿Qué dice? A sus propios miembros, ¿sí? 6, velar por el cuidado práctico y espiritual de todos sus miembros y aplicar disciplina eclesiástica a sus miembros. Punto 7, cumplir la misión de hacer discípulos a todas las naciones a la imagen de Cristo y administrar sus ordenanzas, el bautismo de creyentes por inmersión y la cena del Señor. 8, cooperar y participar en las necesidades prácticas y espirituales de otras iglesias locales, procurando amar, dar y recibir con humildad la ayuda de otras iglesias. La iglesia local debe ser conducida por un liderazgo masculino, pastores, ancianos, bíblicamente idóneos y reconocidos por la membresía. Para que cada creyente mantenga una vida espiritual sana, es su deber congregarse, sujetarse a la exhortación y la disciplina bíblica y participar de las enseñanzas que Cristo instituyó para la iglesia, el bautismo y la cena del Señor, reconociendo las consecuencias para la iglesia en caso de desobediencia a Cristo en relación a la iglesia y al poder civil, hablando, ¿cierto?, del Estado, en este caso Estado chileno, creemos y enseñamos la autoridad de Cristo sobre toda autoridad humana. Dios nos ha mandado a orar por nuestras autoridades legalmente constituidas y someternos a todo lo que no contradiga las Escrituras. Debido a que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, creemos en la separación iglesia-estado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y no debemos tener ningún compromiso ecuménico que comprometa nuestra adhesión a la verdad revelada en las Escrituras. Bien. Esa es la declaración parte de la declaración doctrinal que tiene hoy día la UCB, ¿sí? Entiendo que esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? O no sé si todos lo sabrán, pero Sí, entiendo que a nivel de UCB es lo que son los parámetros que se manejan en cuanto a la doctrina. Ahí hay distintos pasos doctrinales, eventos futuros, etcétera, ¿sí? Pero quería referirme mayormente a este porque, como ustedes ven ahí, es una declaración doctrinal. La declaración doctrinal dice lo que una denominación X pueda creer. Si hay distintas confesiones de fe, hay distintas también declaraciones de fe, unas que son más cortas, otras que son muy largas, en fin, pero plasman mayormente la mayoría los mismos temas en cuanto a la Trinidad, la obra redentora de Cristo. Si es de una línea que cree que la salvación se pierde, van a decir que hay versículos que apoyan eso, otros que la salvación no se pierde, van a apoyarla con otros versículos bíblicos, y en fin, va a haber distintas en el rango evangélico amplio que ustedes ya conocen dentro del cristianismo y ¿se acuerdan del primer trabajo que hicimos? O que digamos que hicieron, ahí se dieron cuenta que había no sé cuántas denominaciones. Bueno, cada cual tiene su propia denominación, cómo eligen a la gente, qué es lo que hacen, etcétera, si tienen o no alguno de aquellas personas que algunos establecen como parte de, etcétera, ¿sí? Bueno, estando eso de acuerdo, digamos, en la base estamos todos de acuerdo, ustedes también como ustedes están de acuerdo con eso. Ya después empieza lo que sería la parte local, donde entra, la iglesia voy a colocar un ejemplo, la iglesia de San Juan tiene la misma base doctrinal que la iglesia de Berea, ¿cierto? ¿Dónde está Berea, hermano Manuel? ¿En qué ciudad está? Antofagasta. Antofagasta. Ah, ya. Ah, es la iglesia de Berea, se llama, claro, ya, vale. Bueno, ahí tienen dos nortiños, dos nortenos, dos del norte, pero separados, y obviamente que tenemos también allá del sur, tenemos Concepción, por ejemplo, la UCB de Concepción, tenemos allá, hermano Sergio Huequén, ¿de qué iglesia es usted? Coyhaique. También, allá el extremo sur. Entonces ustedes ven ahí que todos ustedes creen lo mismo, ¿cierto? Es decir, tienen la misma base doctrinal.
El tema que vamos a tratar a partir de esta clase tiene que ver entonces la administración de la iglesia, que es, hay una cosa que se llama interdependencia, es decir, ustedes, por ejemplo, tienen, entiendo, un par de veces al año una semana de oración por la UCB, ¿cierto? Bien, ahí se colocan distintos motivos de oración, entre ellos quizá el mismo instituto bíblico, el seminario, hay peticiones de iglesias en particular, cada distrito probablemente coloca sus propias, ¿cómo se llama? Tiene sus propios peticiones, sus propios objetivos, oran probablemente por los pastores, los misioneros, en fin. Eso se llama interdependencia, es decir, nos estamos conectando, nos estamos interconectando, ¿cierto?, con otras congregaciones que no están en el mismo sector geográfico, todos juntos. Todos no estamos en Santiago, todos no estamos en el norte ni en el sur. Pero hay otra cosa que es autonomía. ¿Qué significa una autonomía? Significa que ustedes tienen por la bajada que se hace desde la convención, que entiendo que han trabajado hermanos para este proyecto de la declaración doctrinal. Esto se baja a las iglesias y es una bajada donde ahora todos ustedes tienen la misma visión en cuanto a la escritura, ¿sí? Es decir, hay una sola declaración doctrinal. Pero donde empieza la diferencia es en la autonomía, no en la interdependencia, sino en la autonomía de la iglesia local. Cada iglesia debe ser autónoma. ¿Qué significa autónomo? Y si fuera, o sea, dependiente, significa que se hace todo lo que se baja desde la convención. Es decir, si la convención dice los cultos es a las 10 de la mañana y todas las iglesias de la UCB tienen que estar a las 10 de la mañana, eso sería una dependencia completa. ¿Se entiende? O que se diga, hermano, todas las iglesias tienen que tener 5 diaconisas, entonces, todas las iglesias de la UCB tienen 5 diaconisas. Bueno, eso sería depender por una ley. Bueno, la idea es que hay una interdependencia en el sentido de que globalmente hay cosas que compartimos, que obviamente lo principal es la palabra del Señor, ¿cierto? Y lo que está ahí plasmado ¿cómo se llama? En la declaración. Pero la autonomía es distinta, porque probablemente la iglesia de San Juan tiene un horario distinto donde se junta el día domingo, quizás que la iglesia ya de Concepción, por ejemplo. O el culto congregacional que hace la iglesia donde está el hermano Adrián es totalmente distinto ese culto al que hace donde está la hermana Natalia, por ejemplo. ¿Sí? Probablemente en algunas iglesias todavía están pasando para recibir la ofrenda, una cosita así, el ofrendero. Entonces van los hermanos encargados, reciben la ofrenda, otros no, otros ya, por ejemplo, lo hacen todo virtual, es decir, los hermanos saben, hay una cuenta, no sé si corriente, no sé cómo se llamará, donde se les pase el alias a los hermanos y los hermanos ahí transfieren su ofrenda, transfieren su diezmo, etcétera. Otros tienen una cajita por la ofrenda, no pasan ninguna una de las dos cosas, quizás sí, pero no tienen esa de pasar ofrenda, cuando tienen una cajita atrás en la entrada de la puerta de la iglesia, por dentro, por supuesto. Perdón, que me sonríe. Por supuesto, por dentro de la cajita. Sí. Perdón, hermano, perdón. Y ahí la gente entonces deposita sus diezmos, sus sobres, todo. Y después va el encargado, saca con una llavecita la cajita y se la lleva con un encargado de cuenta la plata. Bueno, así ustedes van a ver entonces que la administración va a depender mucho del contexto. Y aquí es donde es muy importante el contexto. ¿Sí? El contexto del norte chileno no es el mismo contexto de Santiago. Tampoco el contexto de Santiago es el mismo del sur, o del extremo sur, o de las islas, por ejemplo, si hablamos de Chiloé. Entonces ahí nos damos cuenta entonces que va a variar la forma en que tomamos ciertas cosas. Lo único que sí debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de administración es no caer en esta rueda de que así lo hacemos porque siempre se hizo así. ¿Sí? Esto es muy importante entender esto y cuidarnos del es que siempre se hizo así, hermano. A mí me ayudó mucho una anécdota, probablemente ya se las conté y se las voy a contar de nuevo. Así que no importa si ya la escucharon, ya nos va a ayudar. Y era una vez, vino una nieta, había una nieta, no, una hija, y hablaba con su mamá
y le preguntaba que por qué ella cuando hacía pescado frito, los que son de Puerto van a entender esto, pescado frito le cortaba la cola y la cabeza. Le preguntaba a la hija, a la mamá. Y la mamá le dijo, bueno, es que yo lo hago así porque mi mamá lo hacía así. Ella le cortaba la cabeza y le cortaba la cola al pescado y ahí iba a la fritura o al sartén. Bueno, y la niña quedó como inquieta, por qué la mamá hacía el pescado frito de esa manera? Y por qué la abuela lo hacía igual. O sea, la mamá estaba siguiendo la costumbre de su abuela, de la mamá. Bueno, va donde la abuela y le pregunta, abuela, ¿por qué es que mi mamá cuando hace pescado frito le corta la cabeza y le corta la cola al pescado? Y viene la abuela y le dice, es que lo que pasa es que eh, tu bisabuela lo hacía así. Entonces yo me acostumbré también a cortarle la cabeza y cortarle la cola. Bueno, para no hacerlo tan largo, la chica todavía estaba viva, la bisabuela, iba a la bisabuela y le dice, oye bisabuela, ¿por qué es que mi mamá le corta la cabeza y la cola al pescado y para que comamos pescado frito? Y después mi abuela lo hizo igual, mi mamá lo hace igual, pero tú lo comenzaste esto. Y la respuesta de la bisabuela fue, sí, yo lo hacía así porque yo tenía una sartén chica donde no me cabía el pescado entero. Por eso que yo le cortaba la cabeza y le corté la cola. Y eso se mantuvo, porque había después sartenes más grandes. Pero la costumbre nos lleva a que algo se tiene que hacer religiosamente porque un familiar, en este caso la bisabuela, lo había hecho de esa manera. La UCB tiene muchos años de vida. Ustedes saben que la UCB nació por allá por el año 40, hablemos legalmente hablando. O sea, tiene ya sus buenos años, creo que más de 80 años ya tiene la UCB. ¿Es bueno mantener algunas costumbres? Y la respuesta sería sí, ¿cierto? Hay costumbres que no dañan, pero hay costumbres que se hicieron de esa manera porque en el tiempo, voy a hablar así para metafóricamente, en el tiempo de nuestros bisabuelos se hacía de esa manera y que era la única manera de hacerlo en ese momento. Y que después siguió una tradición y al final esa tradición se convirtió en ley. Cuando una iglesia toma como ley algo que no es bíblico, es peligroso porque el liderazgo está bajando como ley algo que no es ley. Entonces se empieza a bajar algo que en vez de ser ahora una iglesia, hablemos así, que ve los tiempos, vive dentro de los tiempos. Yo estaba en la iglesia de la UCB, yo me relaciono todavía mucho con la gente de la UCB, somos apoyados también gracias al Señor por iglesias de la UCB para estar también sirviendo al Señor acá. Y yo he estado en distintos cultos de la UCB. Y hay iglesias UCB que tienen de todo. O sea, tú vas, por ejemplo, hay una iglesia aquí representada que tiene multimedia, sí, pero a todo, toda. O sea, tú vas, transmisión online, streaming, te dicen, mano, aquí está el micrófono, tiene que pararse aquí, cuando se prenda la luz acá, y tú te quedas así como, tú tienes que ir aprendiendo de los tiempos. En otras iglesias no es eso. O sea, eh, en nuestro tiempo te pasaban un vasito de agua y eso, ahora te pasan una botella. ¿Ah? Te preguntan, incluso le preguntan, mano, ¿qué quieres tomar cuando estés arriba predicando? Bueno, son formas, son cosas que no dañan, pero hay otras que sí pueden dañar. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, entrando en este tema, vamos a estar tres clases hablando de este tema. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué costumbre puede dañar una iglesia? Sin mencionar ninguna iglesia en particular para no, pero que ustedes pueden observar que puede ser algo que es dañino, o no dañino, sino que ya quizás llegó a estar medio obsoleto.
A ver, Ah, Yo. eh, sí, ah, perdón. lo siento. Dale, Esteban, dale, Esteban. ya, Ya, Esteban. gracias, hermano. Yo creo que en cierto punto, en algún momento, podría ser dañino quedarse amarrado a una estructura de reunión. Por ejemplo, no sé, caracterizado por cierto orden, alabanza o do alabanza, un tiempo de testimonio, un tiempo de palabra, alabanza y cierre, que en el tiempo se transforme a algo que siempre tiene que ser así y nunca puede cambiar. Yo igual eso lo encuentro dañino porque después se termina priorizando el esquema más que el contenido. Bien. Entonces como que uno sabría, ¿cierto? Ah, ya, vamos un poquito atrasado, pero estamos bien porque la predicación comienza más o menos, más o menos, vamos a comenzar en 20 minutos. ¿Sí? Bien, ok. Algo así podría ser. Bien, otra cosa, ¿alguien más quiso hablar? Sí, yo. Elías. Por ejemplo, la forma de hacer evangelismo, que en algunas iglesias que yo conocí, por ejemplo, en Santiago, que tenían un método de hacer evangelismo, y hoy también quieren seguir con ese método que se usaba hace 20, 30 años atrás. Y ha cambiado, como usted dice, pues la iglesia ha cambiado, las redes sociales, todo ha cambiado y todo se puede utilizar para bien de la obra. Eso yo creo que puede ser un daño. Ya. Bien, bien, mantener una estructura que sea la parte evangelística. Eh, en mi tiempo el ICAT, se llamaba ICAT, se nos enseñaba el método evangelismo explosivo. No sé si lo conocen, evangelismo explosivo. No tiene nada que ver con terrorismo, sino que simplemente hace más explosivo porque era la pregunta que se hacía. Entonces tú entrabas con una pregunta clave. Era una pregunta que era, a ver, voy por la calle, me encuentro con Adrián, no nos conocemos, hola, hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Te paso una pregunta, Adrián? Sí, sí, claro. Y si te mueres hoy día, ¿para dónde te irías? Y así comenzaba la conversación. Cielo, infierno, y bueno, ¿y por qué te iría al cielo? ¿Por qué te iría al infierno? Y todo lo demás, y se empezaba la conversación. Y se daban estos puntos de los 5 puntos de los pasos de la salvación, por así decirlo, que estaba plasmado también en un tratado, ¿cierto? Y que eran mostrar a que el hombre era pecador, que Cristo había venido, que Cristo ofrecía salvación. Esto se pasó a los niños también en ese momento, no sé cómo se llama en Chile, acá se llama LAPEN, creo que en Chile es APEN, no sé si todavía está como ministerio y eran los 5 colores que se le enseñaba a los niños. Entonces se enseñaba con 5 colores la separación. Bien. Ok, no solamente para dar un poquito más a lo que decía mi hermano, de mantener un sistema de evangelismo de esa manera, ¿sí? Algo más que les ha parecido, que han visto. Eh, Todo lo demás entonces está bien. Entonces, ¿para qué quieren hacer cambios la UCB si está todo bien? Pastor, ¿Para qué? Ok, a ver, hermano Luis. mi hermano, yo, la verdad que soy un hermano que llegué viejo al Evangelio. Yo creo que soy mayor Ajá, que todos ustedes. bien. Y voy a hablar de lo que he vivido en el Señor. Y Ujú. muchas veces el exceso de ir en lo que es la rigidez, por ejemplo, a enfocarme en un culto, un servicio dominical. El caer, por ejemplo, en la rigidez estructuralmente y también en los excesos de también caer en mucho, no sé si la palabra adecuada, libertinaje o caer en exceso tampoco es malo. Entonces a veces uno se ciñe también cuando uno llega, por ejemplo, nuevo al Señor, va aprendiendo de acuerdo a lo que uno va viendo y también haciendo nuestros hermanos. Entonces, a veces se aprende mal bíblicamente y también uno cae en los excesos de crear, de querer servir al Señor, trayendo cosas de como lo hacen de afuera a veces. Ya, bien, bien, Y sí, eso para mí también es de cuidado, hay que tener mucho cuidado. bien, bien.
como cuidarnos de los extremos, de idea un poquito, ¿no? Quizás esa sería la idea. Una, No, una, ya, yo me sí, bueno, recuerdo también el tema de el que tiene que dirigir, que tenía que hacerlo con corbata. Y el que está predicando con corbata, el de la música, todos tenían que estar con corbata. Hoy en día ya no se usa. No sé si estaría para bien o para mal eso. claro. Bien. Sí, eso también yo me he dado cuenta, que, bueno, como yo estuve pastoreando en la UCB Melipilla, yo iba siempre con corbata, po. Y después ahora cuando ya viajo a Chile, estoy en alguna iglesia de la UCB, creo que ya en ninguna se usa corbata, por lo menos las que yo he visitado. Deben haber todavía algunas que usan corbata y está todo bien, o sea, eh, el tema es que pobre del que no venga con corbata. Eh, en broma a veces yo digo, el Evangelio llegó a Chile encorbatado, porque a veces la autoridad de la palabra venía por la corbata, o sea, si el hermano no subía sin corbata era como que no hubo palabra. Y claro, fueron momentos, o sea, eso es lo que yo quiero un poco que entendamos, que no es que sea malo ni bueno, ¿me entienden? No es que, y eso fue quizás lo que un tiempo se polarizó a veces dentro de la UCB, por el hecho que lo anterior estaba todo malo, y no estaba todo malo, es solamente que había que leer los tiempos, y en ese entonces se daba de esa manera, no sé si me explico. Eh, y ahora, el que quiere ir con corbata puede ir, el que no, no, pero obviamente si ya hay de arriba, hablo de ancianos, pastores, un asunto así, obviamente que esto va a llevar a una fricción innecesaria si es que no se conversa, si es que no se plantea, ¿cierto? Entonces, pero todo lo que hemos hablado hasta ahora prácticamente ha sido cosmético. No sé si me explico con lo que quiero decir de como cosmético. Porque hay cosas que son de fondo, de fondo. O sea, y ahí nosotros nos empezamos a ver la escritura que por un lado uno diría, Señor, pero ¿por qué no dejaste en la Biblia todo listo como una iglesia tiene que ser? Porque siempre estamos peleando con las cosas y cada cual cuando le encuentra como que le encuentra el sentido en su propia congregación, después quiere como sin querer que todos los demás hagan lo mismo y que los demás están equivocados y ellos están bien nomás. O sea, y ahí cae uno en un orgullo innecesario de decir, bueno, pero listo, si la ofrenda está en una caja atrás, eh, se pasa el ofrendero. Hoy día, que está que en la pantalla se coloque el alias, por ejemplo, o en una iglesia que nosotros estuvimos, en una iglesia UCD, fuimos también con Patricia, mi esposa, el año pasado. Mi esposa quiso ofrendar, pero no se ofrendaba, ya no se ofrendaba personalmente, era todo a través era todo digitalmente. Y hasta que Patricia preguntó, oye, ¿no pasan la ofrenda? Entonces yo, ¿por qué se quedó con la ofrenda en la mano? Entonces, son cosas que no deberían ahora causarnos como, me voy de esta congregación a una congregación que hace las cosas en orden, ¿entienden? Porque nosotros usamos la palabra orden, simbolizando muchas veces que es lo que nosotros queremos hacer. La alabanza cambió, no sé si se dieron cuenta, pero antiguamente nadie oraba entre medio de las canciones hasta que llegó un movimiento donde cantaban una parte y después el mismo cantante se ponía a orar dentro de la alabanza. Y después eso quedó como parte, como que así tiene que ser. Y no, o sea, nos damos cuenta que no hay, cuando se toman las cosas como una regla, entonces está el gran peligro. Vamos a comenzar esta primera clase. Yo quiero ir mostrando un asunto más cronológico en la escritura, para ir mostrando ciertas cosas que nosotros a veces podemos llegar a pensar. ¿Qué es más importante? Y no lo voy a adelantar, sino que quiero que me acompañen. Vamos a estar en el libro de Hechos, ¿sí? Vamos a ir al libro de Hechos, porque es el libro donde se nos mantiene la escritura, como surge la primera iglesia. La UCB establece ahí en su declaración doctrinal que es cuando viene Pentecostés, que fue cuando la iglesia nace. Entonces de ahí entonces se toma la
referencia bíblica de cuándo se constituyó, hablemos así, la iglesia. ¿Sí? Bien, la iglesia empieza a pasar, ustedes saben la historia, Jesús se va, viene Pedro y dice, uy, quedamos 11 porque el hijo de perdición ya no estaba más con ellos, ¿cierto? Y Pedro, junto con los demás, buscan al Señor y hacen algo que para ellos como creyentes y a la vez como una raíz judía tenía sentido y era buscar un sucesor eh, de Judas, ¿sí? Ahí aparece un sucesor de Judas. Bien. Eh, en ninguna parte vemos que esto fue rechazado por el Señor. Ellos buscan el rostro del Señor. Hay un tema ahí que dice que echaron suertes. Es un tema netamente judío, era un asunto cultural que estaba bien visto en el mundo judío, que tenía que ver también con una búsqueda del Señor. En ese sentido, no tiene nada que ver con la suerte que nosotros vemos hoy día de jugar al loto, jugar a un bingo, ¿me entiende? Una rifa, no tiene nada que ver con eso. Bien, la iglesia empieza a avanzar, llega a Pentecostés y uno se da cuenta que las cosas empiezan a cambiar así, pero tuc, de una forma muy tremenda. Bueno, viene entonces, hay un tremendo pasaje que ahora quiero mostrarles a ustedes. Déjenme ver si lo encuentro acá. Ah, acá está. Y está en Hechos capítulo 2 del 37 en adelante el primer texto. Pedro les dijo, 2:37 en adelante, Pedro les dijo, arrepentidos. Está hablando, el público que está viendo, la gente a quien le está hablando son judíos, netamente judíos. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. El arrepentimiento que está mostrando ahí es porque todavía tenían en su mente los judíos esto del arrepentimiento, el arrepentimiento de pecado, cosa que después cambiado o ya se había cambiado por el de identificación con la muerte y resurrección de Cristo que está en Mateo 28. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué esta expresión varones hermanos? Porque eran judíos. La expresión hermanos ahí no es que eran creyentes, sino que eran de la misma nacionalidad. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Por eso que está ahí el arrepentimiento con el bautismo juntos por un tema de cultura. ¿Sí? Bien, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para porque para vosotros es la promesa, está hablando de los judíos, y para vuestros hijos, los hijos de los judíos, y ahí añade más, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3.000 personas, ¿sí? Como 3.000 personas. Ahora ya se dan cuenta que la cosa cambia, hay 12 seguidores de Cristo y tras un mensaje hay 12.000, o sea, no, perdón, hay cuántos miles de personas que creen. ¿Cuántos eran los miles? 3.000 personas que creen y que ahora pasan a formar parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que hacían estas personas? ¿Qué hacían estas personas del versículo 42 en adelante? Vamos a leer allá, versículo 42 en adelante. Vamos a encontrar entonces que ellos, estos 3.000 personas que estaban allí, los que estaban ahí reunidos, o los que habían creído, dice el texto, esto está en algunas Biblias, está disociado, hermanos. Yo ya creo que les he dicho a ustedes y a otros más. Cuando lean la Biblia, traten de obviar a veces los subtítulos o títulos, porque esto nos quita a veces la continuidad del texto. ¿Estamos? Aquí hay 3.000 personas que creen, 3.000 personas. Y dice el texto qué es lo que hacían estas 3.000 personas en el versículo 42 en adelante. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Verso 45, quiero rescatar esto porque a veces uno piensa que la administración de la iglesia comenzó con cuando hubo, vamos a verlo con el conflicto de las viudas. Pero ¿qué es lo que dice el verso 45? Dice que, o 44, voy al 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuántos habían creído? Estamos hablando de mínimamente 3.000 personas que habían creído en ese momento. Había otros creyentes ya, pero vamos a dejar ahí ese número, ¿sí? Bien, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, juntos, estaban todos juntos, ¿cómo? Todos de la mano, tomaditos. No, se entiende que estamos hablando de comunión, ¿cierto? Estaban juntos, obviamente había un solo sentir, pero también tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya entonces se dio y se daba esto de administrar ciertos recursos. ¿Se entiende? Bien, esto es importante porque a veces como que miramos la escritura diciendo, ah, pero esto ya no, ya ocurría o no ocurría antes. Verso 40, verso 46, y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y termina esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjate, por favor, el versículo 42, la expresión unos con otros. Verso 43, no, verso 44, estaban juntos. Verso 44, tienen en común todas las cosas. Verso 45, lo repartían a todos. Verso 45, la necesidad de cada uno. ¿Sí? Versículo 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es, este es en un solo capítulo, estamos hablando del capítulo número 2. 3.000 personas que ya tenían vida de iglesia. ¿Se entiende? Empiezan a tener vida de iglesia. 3.000 personas, y ustedes ven ahí las características que van teniendo ya como iglesia, y vemos una administración muy, muy básica, por así, básica en el contexto hoy día de la super estructura que tenemos en alguna iglesia. Capítulo número 3 se basa en la historia de una persona que era un cojo, que es sanado. Va Pedro y Juan al templo, todavía van al templo a orar. Hay un hombre allí cojo, ¿cierto? Cojo de nacimiento, creo que es de nacimiento, ¿cierto? Y ahí el hombre pide, porque pedía limón, y él dice, ¿cierto? Que les den algo, y uno de los apóstoles dice, no tengo plata ni oro, sino que en el nombre de Jesús levántate y anda. Bueno, fue tremendo lo que ocurrió allí, un milagro tremendo, tremendo. Y ya tenemos entonces allí a la persona 3001, ¿cierto? Al creyente 3001. El hombre cree, se goza, qué sé yo. Y esto provocó tal impacto en la gente que ya la gente no cristiana, los judíos, se ponen muy celosos con esto y aquí se empiezan a resentir. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Había ocurrido esto del hombre que había sido sanado, y obviamente esto trajo, como decimos en Chile, trajo cola. Capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos, capítulo 4, versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era, ¿cuántos eran ahora? 5.000. Cuando se está refiriendo a que escucharon la palabra, se está refiriendo a lo que ocurrió en el capítulo 3. ¿Veamos? Bien. Entonces, ¿cuántos creyentes tenemos hasta ahora?
Así, al 8001. ojo, 8.001. Gracias por el uno. Bien. Más de 8.000, ya más de 8.000 creyentes. Sin contar a los apóstoles, ¿cierto? Y los que ya, y las mujeres que habían creído en Jesús, hablamos ya de 8.000 personas. Hermano, ¿sabes lo que? Perdón que me sonría, pero a veces nosotros damos tanta vuelta para la administración de una iglesia cuando hablamos de 50 personas, o 40, o 100. Acá estamos hablando de una iglesia que no tenía estructura, hablemos así. No tenía declaración doctrinal, así como no se juntaban, no tenían, ¿cómo se llama? Esto que todos tenemos hoy día. Miren lo que pasó. Dice la Escritura, versículo 4. Pero muchos, 4:4, pero muchos de los que habían creído, los que habían oído la palabra, creyeron y el número de los varones era como 5.000. Había tremenda cantidad de gente. Capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí vemos entonces que se congregaban, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, es decir, con una valentía sobrenatural, la palabra de Dios. Bien, hasta ahí sigue avanzando muchos creyentes. Capítulo número 4. Versículo 32, nos preguntamos entonces acá, ¿qué pasó con esto? Verso 32. Y la multitud de los que había creído eran como 5.000, que habían creído. ¿Cuántos habían creído? ¿Cuántos habían creído? Ocho Versículo mil. 30. 8000. Bien, versículo 4, hablamos de 5.000, ¿cierto? Versículo número 32, y la multitud de los que habían creído, haciendo referencia al versículo 4, ¿entendemos? Era de un corazón y un alma. Era de un corazón y un alma. Y ninguno decidía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, había una administración. ¿Se entiende? No nos dice cómo se organizaron, no nos dice cómo fue la administración, pero entendemos que sí había una administración hasta ese momento. Estamos compartiendo el texto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, porque esto es importante que lo entendamos. Bien, seguimos. Nadie decía ser suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33. Estoy todavía en capítulo 4, 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34, muy importante ahí. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, dice el texto que no había ningún necesitado. O sea, no había nadie de los creyentes que estaba pasando por necesidad. ¿Cómo se sabía esto? Bueno, porque había gente que se daba cuenta que había necesidad y era compartida esa necesidad. ¿Y qué es lo que hacía? Aquellos que tenían más recursos, dice la escritura allí, que los que tenían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Traían. Es decir, acá el hermano, por ejemplo nomás, ¿cierto? Jesús decía, no, pero yo no puedo ver a mi hermano X con dificultad. Y él va
veía su cuánto tenía y decía, ya, yo tengo tanto, voy a poner ya 500 lucas. Y lo traía. Ven que el texto no dice que se lo pasaban directamente al hermano, sino que había, al parecer, como una especie de administración. Lo traían y dice que lo colocaban a los pies de los apóstoles. Ahora, esto se debe entender, ¿cierto? Creo que el criterio nos dice que no es que ellos tenían una reverencia hacia el apostolado y se inclinaban hacia ellos. La idea era que ellos confiaban en el apostolado de ese momento para que ellos pudieran velar por esto que se traía. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 36 se hace referencia a un nombre conocidísimo por nosotros, que es Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Cuál era la traducción del nombre de lo que significaba Bernabé? Hijo de consolación. Era un levita, ¿cierto? Era un levita, es decir, uno que estaba dentro del pueblo de las, hablemos así, de las como de las tribus, dentro de la tribu, ¿cierto? De Leví, la tribu de los levitas. Y él era de Chipre, o sea, era un chipriota, había nacido en la isla de Chipre y estaba ahí. Y él también, ¿qué es lo que hace él en su generosidad? Él también dice que como tenía, verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien. Hasta ahí la iglesia había crecido un montón. La gente, los apóstoles seguían predicando la palabra, la gente se llegaba a conocer al Señor, muchos llegaron a los pies del Señor, 3.000, 5.000, este cojo, todo lo que estaba pasando era espectacular. Llegó gente con un rango social alto, llegaron gente que eran esclavos, llegaron gente pobre, llegó gente rica, llegó gente de todos lados. Aún la historia nos dice que empezaron a llegar hasta los mismos romanos, ¿cómo se llama? Soldados que iban como espías a ver al pueblo cristiano y también llegaron algunos de ellos a convertirse. La iglesia creció mucho. Entonces, al crecer mucho también es obvio que empiezan a haber ciertas cosas que se van surgiendo. Entonces a veces nosotros ponemos mucha atención a lo que pasó en el capítulo 6 y tomamos tangencialmente lo de Ananías y Zafira para verlo como un evento como aislado del total, como hablando de codicia, de avaricia. Bueno, no son cristianos, sí son cristianos y está la lucha ahí de los teólogos. Pero la cosa es muy simple. Vayamos a esa historia. ¿Por qué? Porque tiene relación. Una vez más les digo, cuando lean el texto bíblico, sea en esta materia, en cualquier otra materia, no traten de no siempre fijarse si se terminó la historia en el capítulo X, porque esto viene a continuación, lo de Ananías y Zafira, no es un corte. ¿Se entiende, hermanos? Recuerden, antiguamente todo era un manuscrito completo del libro. Entonces, si yo los empiezo a separar, voy a dejar ideas en el cuarto capítulo, otra en el quinto. Y aquí, esta historia de Ananías y Zafira está allí. ¿Por qué está allí? Por lo anterior, porque la gente vendía sus propiedades, traía lo vendido, lo ponía a los pies de los apóstoles, etcétera, y viene capítulo número 5. ¿Qué pasó capítulo 5? Es el primer problema que vemos en la iglesia. Es el primer problema que vemos en la iglesia, ¿sí? Que vemos que se levantó, digamos, como una fuerza tremenda que tuvo consecuencias de muerte, ¿cierto? Ustedes conocen la historia, no sé si es necesario leerla, pero ustedes conocen que esta pareja tenía una propiedad, ellos lo venden y cuando van a entregar esto, como lo hizo Bernabé y otros hermanos, ellos no entregan el total. Y allí viene la gran pregunta, ¿cierto? ¿Por qué mentiste, Ananías, al Espíritu Santo? ¿Cierto? Y allí, pum, no hay arrepentimiento de parte de él, muere.
Viene la mujer no sabiendo, la mujer amó más a su marido que a Dios, a Cristo mismo, le preguntan lo mismo y ellos haciendo quizás un acuerdo matrimonial malo, hablemos así, dejan entonces que esto ocurra y ella también muere. Fuerte lo que ocurrió. Esto trajo temor. Ahí los jóvenes sacando a los muertos. Es todo un tema de testimonio también, hacia afuera. Y vemos que acá es donde, en este primer problema que ustedes ven, eh, quien toma las riendas, por así decirlo, eh, no es así la iglesia, ¿entienden? Aquí no hay un proceso, ¿cómo se llama esto? No está, bueno, voy a hablar con mi hermano Ananí, a ver qué pasó, hermano, cuéntame. No, no hay nada de proceso. Aquí Dios bajó nomás la vara y pum, y los mató a los dos. Tenía un fin, sin duda. Dios quería honrar su nombre, Cristo quería honrar su iglesia, su cuerpo, y ocurrió esto. Pero algo seguía ocurriendo. Lo tremendo es que algo seguía ocurriendo. Versículo número 14, capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor, ¿qué dice el texto? Aumentaban más, aumentaban más. Gran número, dice el texto, por lo menos la Valera, dice gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, no, ya estamos hablando de más de 8.000 personas, no sé cuántos habían. Y acá empieza a fluir lo que nosotros podemos entender, lo que sería la primera administración, la primera muestra de administración. ¿Qué hacemos ahora? Porque aquí se levanta en el tema en el capítulo número 6 se levanta un problema, pero también se levanta una solución. Y en esa solución, también más tarde uno ve que hay, ¿cierto?, un resultado. Yo acá tengo cerca de 6 puntos que quiero mencionarles acerca de esto, que nos puede ayudar. Segundo problema, ¿cuál fue? ¿Cuál fue para ustedes el segundo problema? Capítulo número 6. Estaban desatendidas las viudas. Estaban murmurando, una murmuración. Ya, entonces, el, el, hablemos así, cuál es el problema real ahí? La Faltaban murmuración. manos para ayudar. ¿Ya? ¿Faltaban manos para ayudar? ¿Hay otra? ¿Alguien dijo murmuración? ¿Puede ser? Murmuración. La ¿Ya? murmuración. ¿Bien? Bueno, hay dos, las cosas vienen como apegadas, ¿cierto? Van pegadas una cosa de la otra acá. Al haber una mala distribución, entonces se produce justamente la murmuración. Ahora, algo ocurrió ahí que lo que vimos en los pasajes anteriores de que no había necesidad, nadie tenía necesidad, aquí vemos que ya empieza a haber un tema quizá un poquito más profundo también y del corazón del hombre. Acuérdense, la Biblia todavía no estaba completa, todavía no estaban las cartas pastorales, no estaban las cartas universales, estaba recién fluyendo todo. Nos encontramos entonces con un problema. Ese problema que se levanta allí es justamente lo que hizo más daño, por así decirlo. Aquí es la murmuración por una distribución que no era correcta. Y se establece que hay un problema también allí importante. ¿Por qué? Porque en este problema que se levanta, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, leamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, la cosa seguía creciendo, como creciera el número de los discípulos,
ahí se dan cuenta que la expresión discípulos en ese momento era igual a creyentes. ¿Se entiende? Bien. El número de discípulos dice allí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia seguía creciendo, se levanta la murmuración. Hay dos grupos que se enfrentan, griegos y hebreos, y el motivo es la desatención que existía de las viudas. Acá hay un tema muy importante, antiguo testamentario. Ustedes saben que Dios siempre veló por cuatro tipos de personas. ¿Cuáles eran para Dios los cuatro tipos de personas que los hermanos judíos debían preocuparse sí o sí? Los huérfanos, Ya, los huérfanos, Las las viudas, viudas, ya, Los las pobres, viudas, los ya, Los pobres, extranjeros, los pobres o menesterosos también, los y los extranjeros. 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 Muy bien. Había cuatro, hablemos así, prioridades que Dios había establecido al pueblo que debían sí o sí preocuparse. Y extranjeros, los extranjeros era por causa, dice la Escritura, de que ellos habían sido extranjeros en Egipto. ¿Sí? Esa era la causa. Tenía ya la iglesia, acuérdense, hasta ese momento lo que regía era el Antiguo Testamento, ¿sí? Esto lo ven en bibliología cuando estudian en el seminario, mayormente ahí se dan cuenta que estaban bajo la Torá, bajo la ley de Moisés, bajo los profetas, bajo los salmos, etcétera, ¿sí? Y bueno, obviamente tenían a Cristo, la salvación había llegado a ellos también. Bien, ¿cuál fue la solución? Tenemos el problema y empieza a haber una solución. Versículo 2. Entonces, o sea, debido a que hay murmuración, se están desatendiendo un grupo de viudas, dice que los 12, hablando de los discípulos, ¿sí? Dice 12, ¿está claro ahí? Es importante esto porque ahí estaba también el número 12 que había sido elegido poco tiempo antes. Algunos dicen que el 12 es Pablo, otros dicen que no es Pablo. Ahí la Biblia establece que el 12 era justamente aquel que había sido elegido en el tiempo de los 11 apóstoles. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice allá? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, dicen los 12, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí? Esto es lo que ellos dicen. ¿Escuchan esto? ¿El problema? Y dicen, a ver, nos dijeron los apóstoles los 12, nosotros tenemos que seguir en la tarea de seguir predicando la palabra de Dios. Y esto tiene que quedar en manos de otra gente ahora. Eso es lo que están diciendo los apóstoles, es la idea. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos convocaron a la multitud de los discípulos. Ahora, hermanos, yo no sé a cuántos juntaron, no sé si juntaron a los miles y miles que habían. A ver, chicos, ¿viste cuando uno ve estas cosas como multitudinarias? Que de repente alguien levanta la voz. Bueno, cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús hizo algo similar en la alimentación de los 5.000? ¿Se acuerdan? Bueno, eh, y dice ahí, el texto lo dice, no dice había un representante por familia, no dice eso el texto, sino que el texto dice, versículo 2, que convocaron a la multitud de los discípulos para decir esto. Servir a las mesas, lo que está diciendo el texto, es que ellos tenían que buscar administradores. Esta era la idea. No era que estas personas que debían ser elegidos, ellos tenían que ir a hacer este trabajo, porque no sabemos ni cuántas viudas eran. La idea era administrar. ¿Y qué tenían que administrar?
lo que todos habían entregado para la iglesia. Los Bien, recursos. ¿ya? ¿Estamos hablando de qué recursos? Alimentos. ¿Alimentos? ¿Alimentos? Lo ¿Qué es que lo que, traían de- qué cuando es lo que, vendían ya- las qué es lo que, heredades, las ya, Las ofrendas cuando, de la venta herencias, de las los heredades cua- bienes, y las todo lo casas. que... pero cuando vendían las heredades y El entregaban dinero. el El dinero. precio de eso, Vender Dinero. dinero. exactamente, estamos El hablando dinero. de recursos económicos. ¿Por qué? Y vamos a entender por qué después se les pide a estos administradores que tengan un alto nivel también de integridad. No solamente ser hombres de Dios, sino que también a la vez, a la par, íntegros. ¿Sí? ¿Por qué sabios? Porque tenían que usar sabiduría para saber cómo administrar a cada uno de lo que tenían en ese momento. Pero no me quiero adelantar. Los apóstoles reúnen a la iglesia en ese momento, a la multitud, no se nos dice cuánto, pero una multitud, y clarifican ellos su propio llamado como apóstoles. Y ellos clarifican su llamado diciendo, nosotros tenemos nuestro trabajo que es predicar, seguir predicando la palabra de Dios. Bien, voy a decir algo después, pero no lo voy a decir ahora de momento para no confundir. Versículo 3. Acá ellos convocan a la iglesia, pero ahora ellos van a poner requisitos, ellos, los apóstoles, van a colocar los requisitos que debían tener estos administradores. Bien, dice la escritura, versículo 3, buscad, ellos tenían que buscad pues hermanos de entre vosotros, es decir, de entre la multitud, de entre vosotros, a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Dejan esta responsabilidad en manos de quién? Iglesia. Bueno, los En hermanos. manos de de los hermanos que fueron convocados. Vamos a interpretarlo como iglesia. ¿Estamos? Ya eran iglesia. Los apóstoles dejan esta responsabilidad de elegir a la iglesia. ¿Estamos? Bien. Pero ellos exigen 5 cosas básicas que debían tener estos 7 hombres. ¿Sí? Es decir, les dan la libertad a la iglesia para que elijan entre ellos, pero les dicen qué características deben tener estas personas. 5 cosas. ¿Cuál es la primera cosa para ustedes? Buen testimonio. ¿Ya? Llenos Bien. de sabiduría. Llenos del Espíritu Arranquemos. Santo. Primero comencemos con que la exigencia primera de los apóstoles era un número determinado de gente. Ah, Ese Ah, número determinado de cierto. gente eran 7. 7. Probablemente el texto no lo dice, pero entendemos que los apóstoles pensaron que con 7 administradores este problema se iba a solucionar. ¿Se entiende? Si no, habrían dicho, bueno, que sean 10 o que sean 12. Dijeron 7. ¿Sí? No vamos a caer en eso que el 7, el número de la perfección, del pueblo judío y todo lo demás, porque es ir a otra cosa donde no es necesario. Alejandro, levantaste la mano. Sí, una consulta, hermano. Bueno, cuando hablo de los 5 requisitos, partió de bien arriba cuando dice 7. Mi pregunta es, ¿dice 7 varones o siete Sí, hombres? sí. No sé si eso tendrá alguna importancia ahora para efectos del curso que haya puntualizado que sean varones o no. Esa es mi consulta. Pues no tenemos una razón, ahí el texto no se aclara, porque no nos dice que fueron 7 varones por alguna razón determinada. No lo iba a tomar, pero lo voy a tomar ahora. En nuestras Biblias hay un título equivocado. Perdón que lo diga, no quiero ser ahora acusador de nadie ni creerme nada, pero probablemente en tu Biblia dice elección de los 7 diáconos, en algunas Biblias.
En ninguna parte aparece esta palabra que es, o sea, aparece el concepto y sí, el hecho de que sean siervos como diáconos, pero lo que significa los roles y las características del diaconado no están en el libro de los Hechos, están en los escritos de Pablo más adelante. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros tenemos ahora es, hay un problema puntual que se da en ese momento histórico de la iglesia, que al parecer es único porque no se vuelve a hablar del tema más adelante y se entiende que se eligió a estos hombres porque había un problema en particular. ¿Me explico? No es que fueron elegidos para permanecer siempre en esa posición, porque el diaconado comienza un pelo más adelante. Vamos a verlo después. Bueno, seguimos adelante. Gracias por el aporte, hermano Alejandro. No tenemos una respuesta. Si uno dijera, a ver, pero tienen que ser hombres, porque según lo dice Pablo, exactamente, porque más adelante, cronológicamente más adelante, sí se establece bajo Dios el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, quiénes tienen que ser los diáconos y quiénes tienen que ser también los ancianos. También se establece una diaconisa, lo voy a mencionar más adelante, esto, ¿sí? Bien. Vamos con la exigencia. 7 personas, vamos a añadir lo que dijo Alejandro, 7 hombres, ¿cierto? Y segunda característica, De buen Buen testimonio. testimonio. ya, buen testimonio. Tercera característica, tercera cosa que Llenos piden, del Espíritu Santo. lleno del Espíritu Santo. Y cuarta característica, Lleno Sabiduría. de sabiduría. ya, que fueran sabios. Y la última, Disculpe, hermano, ahí en esa última, yo me quedé pensando, y a lo mejor a los hermanos les pasa lo mismo, como que en el texto no dijera nada, pero me sugiere, aquí dice dice, dice, ay, A perdón, quienes me perdí. encarguemos. Eso, a quién les encarguemos, entonces parece que ahí hay algo, ¿o no? ¿qué hay ahí? A ver, ¿qué creen que hay ahí? ¿A quiénes Disposición de servicio, encarguemos? que estén Hermano Ya, de dispuestos a hacerlo, ¿o confianza, no? hermano de ya, ¿Alguna confianza. administración? muy bien, ahí está. Quisiera, no, que gente que primero que pudiera hacerse cargo de este trabajo, que estuvieran dispuestos, porque puede ser que hayan elegido a otro y esa persona no hubiese estado dispuesta, ¿cierto? Acuérdense, era una multitud. Pero la idea era encargar, y dice, mire, la expresión, por lo menos la traducción de la Valera, hermano, dice acá, a quienes encarguemos de este trabajo, Bravo. ¿sí? Trabajo. ¿Qué es lo que están diciendo los apóstoles? Nuestro trabajo es seguir todavía con la predicación. Pero esto que está pasando, necesitamos otra gente que lo haga. Y se acuerdan que hablamos de trabajo en equipo, hablamos también de confiar en el otro. Bueno, aquí se da, porque ellos están ahora entregando algo muy importante y delicado a estos hombres y que era justamente la distribución de recursos. Y ustedes saben que probablemente alguno de ustedes ha sido alguna vez tesorero en la iglesia o no, y es un tema delicado, ¿cierto? Delicado. También tristemente a veces se escuchan de algunos casos que podrían ser como más feos también. Entonces, ¿qué se pide acá? Se pide esto. Bien, eso es la característica de los convocados. Ahora, déjame añadirte algo acá. Los problemas, los problemas de la iglesia, hermanos, no están en cuán grandes sean los problemas, ¿sí? No depende de cuán grandes sean los problemas. El problema real de la iglesia está en encontrar hombres llenos del Espíritu que tengan una devoción plena por su Señor para que con su ayuda los puedan resolver y Cristo sea glorificado. Este era el fin del por qué tomar estos hombres. Que el nombre de Cristo siguiera siendo glorificado. ¿Por qué? Porque hubo un matrimonio
en el capítulo anterior que no lo había hecho. ¿Entienden? Lo que se buscaba en ellos acá era lo que no había al otro lado. ¿Qué es lo que no hubo en Ananías y Zafira, hermano? ¿Qué es lo que no hubo y que se esperaba de estos 7? No hubo integridad. Ya, por un lado no hubo integridad, Temor a Dios. ya, temor a Dios también, ¿sí? Sabiduría, no Ya, tenían el Espíritu Santo o no estaban llenos del Espíritu ya, Santo. sí, actuaron neciamente, les cortó la vida, Disposición. disposición, amaron más el dinero que a Cristo mismo. Bien, podemos sacar muchas cosas. Hermano, los problemas de la iglesia, no importa lo grande que sea, el tema es que la iglesia tiene que encontrar dentro de su cuerpo hombres, hombres que tengan estas características. Por eso la administración de iglesia, hermano, no pasa por tener una iglesia ordenada. Vamos a verlo después. Quiero seguir. Versículo 4. ¿Qué dijeron estos varones, estos 12 discípulos? Y nosotros, a los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que hay un verbo que yo quiero rescatar de los apóstoles, porque eran hombres temerosos de Dios, temerosos de Dios. Si ellos pedían que esta gente fueran llenas del Espíritu Santo, se entiende que ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende, verdad? Si no, ¿cómo le van a estar pidiendo como apóstoles algo a los demás que ellos no tuvieran? Que fueran hombres de sabiduría, de integridad, etcétera. Bueno, acá ellos dicen, y el verbo que se utiliza allí es muy interesante, es el verbo persistir, la idea de perseverar. Eso es prácticamente la misma idea que tenía Hechos 2 del 42 en adelante. Hombres que, hermano, nosotros vamos a persistir en esto, no es que vamos a estar preocupados de otras cosas, ni con la plata nos vamos a ir allá, no sé, pues, a ir a Ligan Rayo, a un lugar lindo, allá a las Torres del Paine. No, vamos a persistir en esto, oración y palabra. ¿Sí? Bien, versículo número 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud. Es decir, ellos propusieron, los apóstoles una vez más, proponen los 12. Gente, para que esto se solucione necesitamos 7 administradores. Estas son las características que deben tener y el texto dice, nosotros vamos a persistir en lo nuestro, pero ustedes eligen. Versículo 5, agradó la propuesta, o sea, lo que lo dijeron los apóstoles, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Ven la palabra propuesta? ¿Qué significa la palabra propuesta? A ver, hermano Felipe Nahuel, ¿qué es para ti la palabra propuesta? Una, una idea de cómo hacer las cosas, Bien. proponer algo. Entien- Entendemos que no es una orden, se entiende, ¿verdad? Ellos podían imponerla como orden. Se entendía que lo que estaban diciendo los apóstoles era lo más sabio que podían escuchar, por lo tanto era como una orden que, o sea, como viniera, era algo para hacerse, se entiende, ¿verdad? Pero ellos, la iglesia lo entiende como una propuesta, obviamente fue una propuesta y se entiende bien, no fue una bajada. Entonces, ¿qué vemos en la administración? Acá vemos un liderazgo sirviente, que lo único que anhela ese liderazgo es, queremos ver mejor a la iglesia. No queremos ver que las viudas estén en problemas. ¿Cómo vamos a querer que las viudas pasen hambre? No, no es posible. No queremos ver que los hermanos griegos con los hermanos cristianos judíos estén peleándose por esto. No, no lo vamos a permitir. Hay que hacer algo. Nosotros no podemos hacerlo. Vamos a persistir en la palabra y en la oración. Necesitamos más gente. Esto es administración. La administración, hermano, no pasa por una hoja de Excel. Pasa por querer que Cristo sea glorificado y honrado. Ese es el punto de la administración de iglesia. El cómo lo lleve a cabo es otra cosa.
Voy a hacer una hoja de Excel, voy a hacerlo en no sé en qué cosa, en un programa que hay ahora que te baja todo, me tiene todos los nombres de los hermanos desde la A a la Z, y acá hace la dirección, acá pongo el mail, acá pongo el teléfono. Está todo bien eso, pero eso no dice que esa iglesia camine en santidad. ¿Me explico? Mira lo que dice. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, la multitud, ellos eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De este Esteban se habla mucho acerca de que era lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales estos 7 fueron presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Dice el texto, es clarito el texto. Una iglesia agradada, agradó la propuesta a la multitud. Toman a 7 hermanos dispuestos y los apóstoles, y yo sé que a algunos no les gusta, pero está bien. Los apóstoles se sometieron a la voluntad de la iglesia, ¿o no? Claro que sí. Ninguno de ellos dijo, a ver, hermano, podemos llevar la votación entre los apóstoles porque, sabes que yo con Parmenas como que no estoy tan de acuerdo. Callada la boca, los 12 discípulos, ¿qué hicieron? Una vez que fueron presentados los 7 hombres, oraron, ¿y qué hicieron? Los 12 apóstoles impusieron sus manos. Nada más. De esto se trata la autoridad de la iglesia. De esto se trata el trabajo que me tienes que entregar y que ya a uno me le han entregado. Es el sometimiento entre uno y otro, entre liderazgo e iglesia. Háganlo así, sabiamente, háganlo ustedes elijan. Pero miren, elíjanlo así, con estas características, porque esto va a honrar al Señor. Perdón que añada. La iglesia dijo, ya, nos gusta que nos pregunten. Voy a colocar así, carnalmente hablando. Nos gusta que nos pregunten. Y eligieron a 7 hombres con estas características. Y el liderazgo se sometió. No hizo ni una cosa más que lo que tenían que hacer: orar e imponer sus manos. El imponer las manos, cuando tú lo ves desde el Antiguo Testamento, muchas veces tiene que ver por un cargo que se daba, ¿cierto? Se imponían las manos, etcétera. También la imposición de manos que se ve en Hechos, cuando salen de Antioquía, encomendados al Señor, era como la idea de poner el brazo sobre el hombro del otro y decir, vamos contigo. De eso también se trataba la imposición de manos. Era ir, vamos contigo, vamos contigo. Listo, seguimos. Veamos el resultado. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Entendemos yo no soy experto en cosas de matemáticas, claro. Mi esposa pero ustedes entienden que las 4 funciones básicas, ¿cómo? No sé si funcionan, perdonen que es profesor porque me va a matar, pero por lo menos sé que sumar, restar, dividir y multiplicar. Y sé que de todas esas cosas, el que da más es el que multiplica. Y el texto está diciendo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Vemos básicamente 3 cosas importantes. La palabra del Señor se extendía,
seguía extendiéndose, la cantidad de discípulos se multiplicaba mucho, crecía mucho. Y lo otro impactante, versículo 7 al final, es que también muchos sacerdotes judíos creían en Cristo Jesús. Sacerdotes. ¿Entienden lo que significa esto, hermanos? El sacerdote judío que se convertía, primero iba a ser ya enemigo de la curia, ¿cierto? De los sacerdotes, pero también iba a tener el privilegio porque tenía una voz de autoridad sobre otros, como sacerdote. Y vemos que Dios hacía que su palabra creciera y creciera. Tengo otro pensamiento. Una buena administración de iglesia, escucha bien, por sí sola nunca va a dar fruto de salvación, sino que es la predicación bíblica la que va a llevar a la salvación del inconverso. En tiempos de la primera iglesia, el resultado fue que Cristo llegó a ser conocido y creído, y que aún los religiosos de la época se rindieran a sus pies. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿está la iglesia más preocupada de una buena administración, que esté bien ordenadito todo, más que de una buena predicación? Esa es la pregunta. Si hoy día el liderazgo está más preocupado de que se administre bien la iglesia y descuida la predicación del evangelio como corresponde, entonces simplemente va a tener una iglesia ordenada. Una iglesia bien ordenada, pero donde no va a estar con el agrado de su Señor. Son dos cosas absolutamente distintas. Cuando vemos la escritura, cuando vemos la administración de las iglesias, hermanos queridos, yo les quería llevar a esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar con el ABC de la administración. Pero yo no quiero comenzar con el ABC. Quiero comenzar con el corazón, o sea, de adentro para afuera. No sé si me explico. Es de tu relación con el Señor lo que va a ser la administración que tú tienes. Compleja, simple o básica, no importa. Si para ustedes en cada contexto funciona, ya está. Pero lo que más debe preocuparnos, queridos hermanos, es qué es lo que hay adentro. Por eso que están estos primeros hombres, estos primeros administradores, con esas primeras características. Más adelante, vamos a verlo después, en la siguiente clase, lo demás, ¿sí? Ahora, en esta primera parte, de estas tres partes que quiero estar con ustedes, en esta primera parte no se habla de ancianos todavía. ¿Se dieron cuenta, verdad? Pero tampoco se nos habla de diáconos. Así, formalmente. Y esto, al colocar un título ahí, perdón que dije que estaba equivocado, no es que esté equivocado, solamente a mí me parece que puede ser confuso, ¿entienden? Puede ser confuso, porque lo ocurrido fue algo puntual. Estos hombres necesitaban levantarse como administradores para poder ayudar a la iglesia que estaba ahora comenzando. Miles y miles que estaban creyendo. Y empiezan a ver algunas cositas que tienen que ver con la administración. Pero lo más significativo para mí, y espero que para ustedes también, sea el hecho de que los apóstoles no dijeron ellos, ya, a ver, tranquila multitud, a ver, vengan para acá los que están peleando, judíos y los griegos, tranquilos, nosotros como apóstoles le vamos a arreglar el tema.
Así que tranquilo, porque nosotros somos los líderes. Nosotros somos aquí los que están, ¿no?, a la cabeza. Nosotros somos los apóstoles. Estos 8.000 no tienen no tienen ni un curso de discipulado, no han pasado por el seminario bíblico Guillermo Strong. No, confiaron. Pregunto ahora, y con esto estoy casi terminando. ¿Por qué confiaron? ¿Por qué confiaron en estos más de 8.000? No sé cuántos fueron, pero ya muchos, en esta multitud? Pregunta, ¿por qué confiaron? A ver, Alejandro. Porque ellos también tenían el Espíritu Santo, la multitud igual tenía el Espíritu Santo. Ya, porque ellos también tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Ya, una buena respuesta, ¿sí? Alejandro, Una iglesia madura, perdón. ¿una iglesia madura? Estaban recién ¿Desde, convertidos. desde, desde qué punto madura? A ver, ¿quién Eh, dijo de- madura? ¿Quién fue? ¿Quién está yo, hablando? Ah, Sergio, perdón, que te tengo acá abajo, ya. Sí, sí, ahora sí. Una iglesia porque madura. sí, en el sentido que gustaban de la palabra del Señor, perseveraban en el Espíritu, tenían las Ah, ya. características Bien, por de lo una que iglesia, menciona capítulo 2. porque igual era un riesgo entregarle también esa responsabilidad si ellos no conocían cómo ellos estaban enseñándole a ellos. Ok, bien. Una buena respuesta. Eh, Hermano Alejandro. Oh, Se me vino a la mente el recuerdo de esas palabras del Señor cuando le dice, donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Y yo creo que los apóstoles creían y confiaban que el Señor estaba con ellos. Por lo Ah, tanto, ya. Ajá. se sabían respaldados por el Espíritu Santo para su forma de decidir. Ya. Como que el Señor lo iba así o así a guiar a ellos en la decisión que tomaran. ¿Algo así te entiendo? Sí, se entiende que no van a hacer cualquier cosa, obviamente, Ok, pero en el fondo sí. sí. Ok, ok, bien. Es interesante, Alejandro, simplemente para que sepamos, ¿no? Este texto que toma Alejandro está dicho en un contexto de peleas justamente entre hermanos, ¿sí? Discordia entre hermanos, y por eso que el texto dice que cuando empieza la reconciliación y todo lo demás, cuando llama a tu hermano, dice, yo estoy donde están dos o tres congregados en mi nombre. El contexto es justamente cuando hay dos o tres personas que están en un conflicto, ¿sí? A veces ese texto es usado muy, de forma no correcta cuando dice culto de oración, vienen poquitas personas. Hermanos, tranquilos, y como dice la Biblia, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy entre medio, nada que ver, porque es otro el contexto. Bueno, simplemente para aclararlo. Roberto, ¿por qué? La pregunta es, Hola, ¿por sí, qué confiar? sí, bueno, hablando lo que hemos visto en toda la clase, que los apóstoles estaban preocupados del ministerio de la palabra de Dios, eh, ministrando a esta iglesia. O sea, la iglesia, esa primera iglesia había crecido por el ministerio de la palabra de Dios que los apóstoles ya, o sea, que habían predicado fielmente la palabra de Dios, por eso ellos confiaron en que la decisión que había tomado la iglesia era conforme a la voluntad de Dios. Ya, bien, bien, bien. ¿Qué más, David? A ver, Esteban, ¿qué piensa? ¿Por qué Yo confiaron? creo, Era una decisión, acuérdense, era una decisión delicada, ¿cierto? Ya, ok, Esteban. bueno, yo creo que confiaron porque una estaban en plena comunión con el Espíritu Santo y por lo mismo también después de que fue elegida por la iglesia oraron y le impusieron las manos porque confiaban en la Ya, guía del Espíritu Santo y que la iglesia era de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces él es el que agregaba esos miles con cada paso del tiempo. Entonces, ya, estaban entregados a la sabiduría sí, del Espíritu Santo. bien, ok. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo? Ya estamos terminando. Quizás ¿Alguien también quiere? podemos decir que estos Sí, hombres tenían una buena reputación dentro de todos los que estaban ahí, todos los conocían por ser
generoso, bondadoso, recto, porque eran muchos. Entonces, ¿cómo Ya, saber? Y ellos a lo ya, mejor eran muy notorios lo que ellos hacían. ok, bien. Hermanos, ¿saben qué? Ah, uno de ustedes apuntó así bien al centro. Y es por la confianza de los apóstoles. Era porque ellos habían sido fieles en algo, en predicar la palabra de Dios. Y bastó con eso para confiar. ¿Saben qué? Les quiero contar un testimonio personal. Bueno, ya les conté que yo fui pastor en Melipilla por casi 12 años. Frente a nuestra iglesia, prácticamente frente a nuestra iglesia, se puso una iglesia de las Asambleas de Dios. ¿Sí? En ese entonces Melipilla no era la Melipilla de hoy día, que tiene varias cosas, tiene un templo grande, tiene varias cosas. Imagínate también. Y la gente que estaba al frente tenía mejor música que nosotros. Nosotros teníamos creo que una guitarra electroacústica, un micrófono y una consola chiquitita donde enchufábamos el micrófono para el predicador. Pero ¿sabes qué? Fuimos fieles en entregar la palabra. En ese entonces había escuela americana en la mañana, donde se instruía a la gente con toda la palabra de Dios. Y el culto de la tarde. ¿Sí? Estamos hablando de muchos años atrás. ¿Sabes cuál para mí fue la gloria y el testimonio más grande que Dios me dio? Fue que nosotros intentamos ser fieles a la palabra, lo más que pudimos. Y sabes que nadie de nuestra iglesia cruzó al frente. Quizás la alabanza era mucho más, con más power. Quizás había cosas que nosotros no teníamos, pero había algo que sí teníamos. Y era que el consejo de Dios estaba ahí. Y ese para mí fue ¿viste cuando tú sabes que el Señor te respalda en el ministerio? Y fue ahí. Por eso que cuando vemos la confianza del apostolado hacia la congregación, fue porque ellos habían intentado ser fieles hasta lo que tenían en ese momento. Recuerden, no tenían toda la escritura, tenían las enseñanzas de Cristo ahí fresquitas, eso sí, y perseveraban en oración, en la palabra, en la comunión, en esto, cosas importantísimas. Y les bastó. Y por eso dijeron, iglesia, ahora ustedes elijan, ustedes elijan. No dice el texto y nosotros nos sometemos, no lo dice. Pero sí el texto nos muestra el corazón de los apóstoles tras esta decisión de la congregación. Alejandro, Algo que me llama la atención de este relato, que está muy en los inicios del libro, del relato del libro de los Hechos, es que, por un lado, los apóstoles le encargan esta tarea a la congregación, siendo que igual era una congregación relativamente nueva. O sea, nosotros a lo mejor igual nos tomaríamos un tiempo en conocer a los hermanos y decir, bueno, quién tiene buen testimonio, quién es lleno del Espíritu. Sin embargo, como que lo que yo veo acá es que rápidamente estas cosas eran evidentes. Que no en tanto tiempo se sembró una palabra profunda y correcta. O sea, tampoco estamos hablando de que fueron ministerios de muchos años. mm, Y que todo este, bueno, al final lo dije, no estamos hablando de que, de que se haya tomado mucho tiempo. Veo bien, que, claro, que esta fidelidad a lo mejor no tiene tanto que ver en cantidad de años, sino que en la calidad de lo que se estaba entregando. bien, A eso quiero ir. bien, bien. Gracias, Alejandro. Jesús,
Sí, agregar también allí, hermanos, que cuando se habla en el versículo 3 del Espíritu Santo y de sabiduría, eh, esa confianza que tuvieron toda la congregación en ese momento para poder eh, tomar esta propuesta que fue la idea de estos hermanos. Eh, Vemos que en las Escrituras te dice que el Espíritu Santo y de sabiduría parece que van de la mano, ¿no? Y me acuerdo en el versículo de Job 28 que dice, la sabiduría es el temor a Dios. Eh, entonces es como va de la mano, va como de la mano esa esencia. Y llenos del Espíritu, obviamente hay muchas partes y son distintas cosas, pero que se le nota los frutos, pues, por ejemplo, la ayuda, el amor, puede ser también la enseñanza, no, no solamente es el Excel, como bien decía el pastor, sino que se ve ese compromiso. Eh, entonces, actualmente eso parece que para discernir quién puede o no tener esa característica se ve como muy difícil y me llama la atención la parte siguiente que dice, y nosotros persistiremos en la oración, el versículo 4. Entonces, para saber discernir a quiénes son estos hermanos que tienen la sabiduría, el temor al Señor, estos frutos que obviamente de lo interno se desbordan en lo externo, ellos siguieron en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces van de la mano también la oración, el ministerio de la palabra, el temor a Dios y la sabiduría. Entonces tú ves un espacio dividido entre los apóstoles que ya ministraban la palabra y oraban, y aquí se veía el fruto del Espíritu Santo y el temor a Dios. Que no se les diga del uno con lo otro, sino que eran órdenes distintas. Predicación neta para los apóstoles y para los encargados este temor reverente y esta ayuda servicial que es el fruto del Espíritu. Y wow, me llaman poderosamente la atención. Y aparte, por último punto para comentar, la imposición de manos. Vemos que en esta era, digamos, no tan fundamentalista ni liberal, porque hay varios extremos, ¿no? La imposición de manos la vemos en varias de las órdenes del cristianismo, varios de cómo se llega al cristianismo, la imposición de manos. Y fíjense acá que aquí hay algo importante, solamente un detalle que vi que me llamó la atención, que la imposición de mano era para gobernar y administrar esta cantidad de personas, que eran los 8.000 personas. Entonces, prácticamente era una misión. Si hablamos de misión grande, esto es una misión grandísima, porque eran 8.000 personas. Y la imposición de mano se hizo clave allí, hablando de la tradición de imposición de mano. ¿Cómo se debería llevar, ¿no? De esa manera. Eso quería comentar. Muchas gracias, Jesús. Ah, hermano Elías. Bueno, yo quiero enfocarme en lo que aprendo para nosotros, porque nosotros en el fondo, claro, vemos el relato bíblico, es hermoso como el Señor fue guiando todo, pero ¿de qué manera nosotros podemos aplicar esto? Y aquí yo quiero decir que me hace un llamado el texto y lo que se enseña hoy día me hace un llamado a que nosotros a lo mejor no tenemos, no vamos a ser los pastores de una iglesia, o a lo mejor con mucho respeto hay pastores acá, pero estos siervos, servidores, administradores son muy importantes que estén ayudando, como lo vemos nosotros en la figura entre los siervos que fueron elegidos y los apóstoles. Entonces, el Señor también necesita, aunque sea una iglesia pequeña, ayudadores, administradores que bajen un poco la carga a las personas que están dedicados a la palabra y a la oración. Entonces, eso es como el llamado, eso es lo que rescato hoy de la clase, que el Señor me llama a mí y yo creo que a todos nosotros que estamos acá también ayudar para que esta carga no recaiga solamente en los ancianos, por ejemplo, en los pastores, sino que también nosotros como varones, también nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar y tenemos la responsabilidad también de tener un buen testimonio, de que la gente pueda decir, este hermano lo podemos elegir para esto, otro, porque el Señor va a respaldar con la enseñanza que hemos recibido. Entonces, ayudar y aplicar nosotros de esta manera lo que aprendimos hoy en la clase. Eso. Gracias, hermano.
Y antes de darle la palabra a Adrián, eh, yo les pregunto, si los discípulos dicen, dicho ya, este problema, nosotros vamos a orar al Señor, como estaban persistentes en la oración, vamos a orar al Señor para que el Señor nos muestre. Entonces, cuando el Señor nos muestre, iglesia, les vamos a decir quiénes son. Quizás podrían haberlo hecho, o no, pero no. No, tenían también ellos, podían haber hablado directamente con Dios y con el Señor, pero confiaron en otros que eran parte también de este mismo cuerpo. Adrián, y ya con esto creo que estamos terminando, ¿sí? Sí, Para no, gracias, pastor. no es por ti. Mire, no se preocupe. Yo lo que rescato aquí del versículo, del capítulo 6, versículo 2, cuando los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto para mí es muy importante porque he visto, y hay iglesias, básicamente, donde se definen muchos cargos o personas para atender otras cosas que no son la palabra. Entonces, hay a veces como una tendencia a rellenar temas que tienen que ver reuniones de matrimonio, de varones, de damas, no sé, de grupos chiquitos, pequeños, con muchos fines a veces de socialización, pero a veces se descuida la palabra y se descuida la evangelización. Entonces, aquí lo que yo puedo ver es que la visión de los apóstoles estaba puesta en eso, era la palabra. Y había una necesidad, y ante esa necesidad actuaron rápido para que lo más importante que se tenía que hacer no se descuidara. Es lo que yo rescato de ese capítulo 6. Bien, muchas gracias. Hermano, hay mucho que aprender de ese capítulo. Como dijo mi hermano eh, Elías, sobre todo porque uno se pregunta, la palabra fue tan profunda en la predicación que hubo, tan del Señor, que fueron miles los convertidos, ¿cierto? Y uno dice, hoy día, hermano, qué pasa con la iglesia cuando, ¿por qué no? O sea, y uno dice, hermano, pero no estemos trayendo anacrónicamente, así se dice, ¿cierto? El pasado al presente para que sea igual. No, no estamos hablando de que sea igual. Estamos hablando de frutos, de arrepentimiento, de gente que se arrepiente. No sé si me explico. Entonces, uno dice, pero tenemos todos los chiches en la iglesia, tenemos todo, aire acondicionado, tenemos los mejores instrumentos, tenemos las mejores consolas, tenemos de todo. Pero ¿sabes qué? Llega una persona a convertirse al mes, dos, y lo peor es que le echamos la culpa a Cristo. Le echamos la culpa a Dios, le decimos, bueno, será voluntad de Dios que la gente está muy dura, pues hermano, usted no sabe. Como si la gente estuviera dura hoy día, hermano, y la gente ha estado dura desde el principio. ¿No le pasó eso a Adán? 8.000 personas. El libro de Hechos, bueno, los que están estudiando Hechos, ellos lo saben o lo van a saber. Dura más o menos entre 30 años. Todo lo que pasó, el relato del libro de los Hechos, 30 años. Estamos hablando de los primeros capítulos, ni siquiera de los viajes todavía que se hicieron, donde hubo fundación de iglesias, plantación de iglesias. 30 años, más de, ponte entre 8.000, 10.000 creyentes. Ahora sí la reflexión tiene que venir para la UCB. 80, ¿cuántos años de ministerio hay en la UCB? Del año 44 al 81 presente. años. 81 81. años. 81 años. 15, no, 18 millones de chilenos. El 1%, ¿cuánto es? Y el 10% serían 1.800.000. Un Millón millón ocho. ocho. El 1%, 180.000. El 0,1%, sacan la cuenta. ¿Cuántos creyentes tiene la OCB hoy día? De 18 millones. ¿No será que le estamos poniendo más a la administración que al corazón? ¿No será que algunos
quieren tomar una posición de liderazgo sin después querer someterse. En fin, muchas preguntas que ustedes tienen que hacerse. Porque una vez más dijimos, el contexto es diferente. Pero la palabra de Dios sigue siendo una, absolutamente una, hasta que el Señor venga por nosotros. Hermanos queridos, una bendición haber estado con ustedes. Así que quedamos con un gran desafío de seguir mirando la palabra. La próxima vez que nos veamos vamos a hablar ahora de lo que pasó en la segunda parte acerca de qué es lo que viene después. Y así para la última clase quizás tomar algo más, ya más, más práctico, por así decirlo. Escuchen bien, lo quiero adelantar para que lo vayan viendo, porque el trabajo final no va a ser el que está ahí en su sílabo, sino que va a ser un trabajo que van a hacer en base a la iglesia de Corintios, ¿sí? A la iglesia de Corintios. Así que yo les voy a pedir que vayan leyendo la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, durante esta semana, porque ustedes van a entregar el último trabajo, no hay más trabajo que el que ya me tienen que entregar sobre el asunto del liderazgo, después no hay más trabajo. eh, Van a tener que leer el libro completo de Primera de Corintios, no me tienen que entregar ningún resumen, nada, solamente lectura, porque en base a eso yo voy a pedir después el trabajo final. ¿Estamos? Entonces se los digo ahora para que vayan aprovechando el tiempo de ir leyendo. Mientras más veces lo lean, mucho mejor todavía. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, ha sido un privilegio estar con ustedes. Me alegro un montón que se hayan podido conectar, que se hayan dado el tiempo también de poder estar en esta clase. ¿Sí? Así que bueno, voy a pedir a mi hermano de Berea, de allá del norte, eh, que nos pueda orar, que pueda orar. Hermano Manuel, por favor. Amén. Dios Padre, agradecemos este tiempo, Señor, de conocer tu palabra, más que lo primero que todo, que podemos saber mucho más de ti, Señor. Te pido por cada uno de los líderes, por las iglesias de Berea, todas las iglesias, Señor, que el enfoque sea en ti, en tu iglesia, más que en cosas banales, porque a través de sí podemos hacer crecer la palabra, Señor, que es lo más importante en nuestro corazón. Gracias por este tiempo, por nuestro pastor que nos guió y por cada uno de los presentes, todas las iglesias que estamos ahora. En nombre de Jesús, amén.